justamente serie de consideraciones en la pasada semana y ahora empezamos a abordar el de la estructura de financiamiento sobre la cual nos vamos a referir hoy y las dos clases subsiguientes, ¿sí? Hay algunos conceptos que están señalados en esta gráfica y es que hay una correlación entre ambas estructuras, o sea que están correlacionadas, están relacionadas y el comportamiento de una impacta en la otra y el comportamiento de la estructura de inversión impacta también en la estructura de financiamiento. Y surgen dos conceptos adicionales que están marcados nítidamente en esta gráfica. Uno es el de capital permanente. ¿Qué es el capital permanente? El capital permanente es la porción de capital ajeno o capital de terceros a largo plazo, más la porción de capital propio aplicada en el negocio, ¿sí? Ahora, esa porción tiene un equivalente en la estructura de inversión, ¿sí? ¿Y cuál es esa porción? Si ustedes ven la gráfica nítidamente, el capital propio está aplicado ¿a qué? A financiar el capital inmovilizado. Entonces podríamos decir que el capital propio es un capital de largo plazo. Nadie entra en una sociedad como socio para irse mañana, el mes que viene o dentro de 2 meses, ¿sí? Sino que está haciendo una apuesta a una inversión que le genere una rentabilidad a futuro que sea interesante o que sea compatible con el tipo de negocio de que se trate. Entonces acá que estamos visualizando que el capital inmovilizado, ese capital que se va a recuperar en muchos ciclos operativos de negocios, tiene que financiarse con capital permanente. ¿Y con qué capital permanente? Y bueno, con capital propio, con capital que aportan los dueños, que no lo van a retirar en el corto plazo, o con capital ajeno, pero ese ajeno tiene que ser capital de largo plazo, ¿sí? Bien, ¿qué visualizamos acá? Otro concepto más que es el de fondo de maniobra. ¿Y qué es el fondo de maniobra? Es la diferencia del capital permanente que se destina a financiar una porción de capital de trabajo. ¿Y qué porción de capital de trabajo se financia con capital permanente? Esa porción de capital de trabajo que es de tipo permanente. Y ustedes me dirán, ¿qué significa eso? A ver, yo les voy a poner un ejemplo que sea gráfico. Uno puede llenar un vaso hasta la mitad o puede llenarlo hasta arriba, ¿sí? Cuando uno opera en una actividad de negocio y comienza a ejecutar esos ciclos operativos, esos ciclos dinero, mercadería, dinero que yo mencioné en la clase de la semana pasada, puede ser que ese capital aplicado a los ciclos operativos de negocio nunca baje de la mitad del vaso. O sea que siempre hay capital de trabajo que por más que los ciclos sean mayores o menores, por más que los ciclos demoren más o demoren menos, siempre vamos a tener, me permiten la expresión, una inmovilización de inversión en capital de trabajo, ¿sí? A ver, un restaurante no puede trabajar online, o sea, siempre tiene que tener un stock, si es una parrillada, un stock de carne, todos los cortes de carne, de pollo, de cerdo. No es que cada día que vamos a abrir vamos a ir a comprarle al proveedor la noche anterior para al otro día, al mediodía o a la mañana del día siguiente, tener el stock que pensamos que vamos a vender de los productos o de la oferta que tenemos en nuestra carta de parrillada. Entonces, ¿qué significa eso? Que siempre va a haber una porción mínima de capital de trabajo, o sea, todos los cortes de carne necesarios para la parrillada, y cuando veamos que se trata de fin de semana largo, época de turismo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar nuestra inversión en capital de trabajo. Entonces, volviendo al ejemplo del vaso, la mitad del vaso va a ser ese stock permanente que tenemos de los cortes de carne para la parrillada, y la otra mitad, que va de la mitad para arriba hasta el borde del vaso,
subirá, bajará, variará según la época en que estamos y la demanda que tenemos de platos, ¿sí? O sea, cuántos platos vendemos o cuántos comensales tenemos, ¿sí? Entonces, volviendo a la estructura de financiamiento y en relación al ejemplo que acabo de poner, esa mitad del vaso, la primera mitad de abajo hacia arriba, es una inversión de capital de trabajo de tipo permanente. ¿Y cómo tiene que financiarse? Con fondos de capital permanente. ¿Y cuáles son esos fondos? Son el capital ajeno de largo plazo y el capital propio, que también es de largo plazo, obviamente. Y la otra parte del vaso, la segunda mitad, que va de la mitad hacia arriba, hacia el borde del vaso, es una demanda que puede ser estacional, ocasional, de fin de semana, de temporada de vacaciones, en fin. Y esa parte se va a financiar no con capital de largo, sino con capital de corto. ¿Y por qué con capital de corto? Y bueno, porque normalmente el capital de corto plazo, como tiene menos riesgo de devolución, tiene una tasa de interés más baja. Entonces, no tendría sentido que yo financie esta porción del capital de trabajo que es de corto con fondos de largo plazo, sino que debiera hacerlo con capital ajeno de corto plazo, ¿sí? Además que, por otra parte, no es conveniente financiarse con fondos a largo plazo o a un plazo más largo a aquel en el cual esos fondos van a ser aplicados, porque si no voy a tener los fondos disponibles, los fondos en stock, el líquido, ¿sí? O sea, la liquidez, y voy a tener sin usarlos, y voy a tener por otro lado que estar pagando una tasa de interés por un financiamiento que para qué pedir de largo plazo si solo la necesidad era de corto plazo. Este concepto de la porción de capital permanente o fondos de largo plazo que se utilizan para financiar una parte del capital de trabajo es lo que se denomina fondo de maniobra. Entonces, acá ustedes abajo tienen indicado que el capital permanente menos el capital inmovilizado constituye esta diferencia que es lo que denominamos fondo de maniobra. Bien, estos conceptos tienen que tenerlos muy claros para entender muchas cosas que vienen después, ¿sí? Yo había mencionado en el encuentro anterior que en finanzas teníamos tres normas financieras básicas: la de volumen, la de equilibrio y la de seguridad. Como en nuestro encuentro anterior de la semana pasada nos estábamos refiriendo únicamente a la estructura de inversión con independencia de cómo se financia el negocio, solo hicimos referencia a la primera norma, que es la norma de volumen. ¿Y qué dice la norma de volumen? Dice que la empresa, el negocio, el proyecto, debe operar con un capital total adecuado a sus reales necesidades. Caso contrario, se afectaba su rentabilidad. Y puse algún ejemplo de un local de venta de sándwiches de hamburguesas y salchichas. Y expliqué que uno de los primeros problemas del negocio es definir el tamaño de la inversión. Y puse ejemplos de que si tengo una media de venta de salchichas, de 100 salchichas diarias y 50 hamburguesas, ¿sí? El volumen de mi inversión tendría que estar en torno, alrededor de un tamaño de inversión en capital de trabajo equivalente a esa demanda pronosticada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me estoqueo por encima de esa cantidad, ¿qué sucede? Estoy inmovilizando capital. Ese estoqueo por encima del capital requerido requiere a su vez financiamiento. Y ese financiamiento tiene un costo. Es decir, es como decirlo así de una manera grosa. ¿Para qué voy a sacar un financiamiento para comprar 1000 hamburguesas o 10.000 o 50.000 si en realidad mi demanda es más modesta, ¿sí? Es de 50 o 100 por día? Bien, esta era nuestra referencia a la primera norma, que es la de volumen, que estaba directamente relacionada con la estructura de inversión. Ahora vamos a ver las otras dos normas. La primera es la norma de equilibrio, ¿sí?
bueno, no es la primera, es la segunda, la primera que vemos hoy como novedad. ¿Qué dice la norma de equilibrio? Indica que la aplicación, o sea, la aplicación es invertir el capital y el recupero de capital debe hacerse en un plazo menor o a lo sumo igual a aquel por el cual es obtenido. ¿Qué está diciendo acá? Volvamos a la gráfica anterior. La aplicación del capital debe ser a un plazo menor o a lo sumo igual a aquel por cual es obtenido, aquel plazo por el cual es obtenido. Si yo obtuve un capital que tengo que devolver dentro de los 30 días, un capital ajeno a corto plazo, no debiera invertirlo en capital inmovilizado. ¿Por qué? Porque cuando llegue el día 30, este capital inmovilizado o esta inversión en capital inmovilizado que hice, financiada con capital ajeno de corto plazo, no la voy a poder hacer líquida dentro de los 30 días. Entonces va a llegar el día 30 y no voy a pagar. Y me va a llamar el oficial de crédito del banco y me va a decir, oiga, caballero, usted hoy tenía un vencimiento y no veo que lo esté pagando. ¿Y yo qué le voy a decir? Mire, ¿sabe lo que pasa? Que yo me equivoqué y apliqué fondos de corto plazo a una inversión de largo plazo. Entonces no puedo transformar esta inversión en líquida, entonces no puedo devolver ese fondo que me prestaron. Entonces vuelvo a la definición de la norma de equilibrio. Capaz que ahora la entendemos mejor. Equilibrio indica que la aplicación, inversión y recupero del capital debe hacerse en un plazo menor, o sea, tengo que invertir en un tiempo menor a aquel tiempo que requiere la devolución de ese capital. ¿Y por qué menor? Porque si el plazo de la inversión es menor, yo recupero esa inversión antes de los 30 días o a los 30 días y tengo el líquido para pagar el préstamo de corto plazo que obtuve a 30 días. Y si esto es así, si hay este equilibrio, entonces no me va a llamar el oficial de crédito porque yo voy a poder pagar a tiempo. Y la tercera norma es la norma de seguridad. ¿Qué dice la norma de seguridad? Que parte del capital de trabajo debe financiarse con capital permanente. Volvamos a nuestra gráfica. Seguridad. Parte del capital de trabajo, acá hay una parte, esta, debe financiarse con capital permanente, esta. ¿Y qué era el capital permanente? Era la mezcla de capital ajeno de largo plazo y capital propio. Acá hay una porción de capital ajeno de largo plazo y acá hay una porción de capital propio. Entonces, releemos. Seguridad indica que parte del capital de trabajo debe financiarse con capital permanente. ¿Se acuerdan de mi vaso? Yo dije, el vaso tenía dos partes. La primera mitad del vaso, de abajo hacia arriba, y la segunda mitad, desde la mitad hacia el final del vaso. La primera mitad era la porción del capital de trabajo que tiene carácter permanente. Nunca baja el vaso de la mitad. Baja o sube, pero de la mitad para arriba. Esa porción, esa mitad del vaso de abajo, es la porción de capital de trabajo permanente que está diciendo la norma. Esa porción de capital de trabajo permanente se financia con capital permanente, que puede ser una parte propia y otra parte ajena. En definitiva, esa parte del vaso es lo que se llama fondo de maniobra. Ahora, todo esto es conceptual. Ustedes, para completar su entendimiento o tener un mejor entendimiento de la idea que yo les quiero transmitir, debieran pensar, por ejemplo, en una situación de contexto en la economía. ¿Qué pasa cuando hay inflación? Si uno tiene ingresos limitados y hay inflación, estamos pensando en la economía personal, ¿no es cierto? En la economía de ustedes, de sus hogares, o tal vez negocios que puedan tener sus familiares, ¿sí?
Cuando hay un contexto de inflación y esa inflación se acelera, ¿qué pasa? El que tiene el capital siente que el capital se le está achicando, ¿sí? Que está perdiendo valor, que pierde poder adquisitivo. Y tiene, si me permiten la expresión, una situación de angustia. No sabe si va a poder comprar el mes que viene todos los alimentos que necesita comprar, o las medicinas que necesita comprar, o la ropa para los hijos que necesita comprar. O no sabe si va a poder pagar las cuotas del coche o del préstamo hipotecario para la casa, que inexorablemente van a vencer, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de esos componentes empiezan a tener un ajuste que va de la mano del componente inflacionario. Y por ahí los ingresos, las ventas, no tienen el mismo ajuste, no tienen el mismo ritmo, no tienen la misma velocidad, ¿sí? Entonces, viene un contexto de recesión. Si yo veo que no voy a poder pagar mis obligaciones, ¿qué hago? Empiezo a dejar de consumir porque ya estoy en duda de que pueda consumir lo que es más importante, ¿sí? El alimento, la salud, en fin, la escuela, ¿sí? Bueno, cuando viene un contexto de recesión, ¿qué pasa? Lo mismo que pueden llegar a hacer ustedes, ¿sí? En lugar de, digamos, gastar más en diversión, en esparcimiento, empiezo a restringir. Salgo menos, no viajo, no voy a espectáculos. Bueno, ahora estamos en una situación especial, ¿no es cierto? Pero obviemos supuestamente esta situación en un año termina, supuestamente. No vamos a hablar de eso ahora. Pero hablemos de una situación más normal, ¿sí? Entonces, empiezo a dejar de consumir en ciertos conceptos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Me encuentro con qué? Con que no voy a tener un flujo de fondos que me permita atender las obligaciones que tengo que pagar, ¿sí? Porque si el que consume, consume menos, yo que vendo hamburguesa o que vendo salchicha, tengo menos clientes. O los clientes antes se comían 2 sándwiches o 2 hamburguesas, ahora se comen una, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que mi nivel de actividad va a bajar, mi ciclo operativo de negocio van a ser menos, se van a alargar en el tiempo. ¿Y eso qué va a hacer? Que la inversión en capital de trabajo baje. ¿Por qué? Porque no voy teniendo la ganancia que se agregaba a cada ciclo operativo de negocio. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Que si me baja el nivel de actividad, no voy a poder enfrentar las obligaciones de corto plazo. Entonces, en vez de financiar todo mi capital de trabajo con fondos de corto plazo, financio una parte de mi capital de trabajo con fondos de corto plazo. Y la otra parte de capital de trabajo, justamente como consecuencia de la recesión y la caída en el nivel de actividad, la tengo que financiar con fondos de largo plazo. ¿Para qué? Y para no caer en default. Para que no me llame el oficial de crédito del banco y me diga, oiga, caballero, usted no vino a pagar su cuota, ¿sí? Eso no va a suceder si esa porción la financio con fondos de largo plazo. Tengo un margen, tengo un fondo de maniobra. Entonces ahora entendemos para qué sirve el fondo de maniobra. Es inteligente financiar capital de trabajo, una porción, esa primera mitad del vaso, con fondos de largo plazo. Eso me da un margen, me da un tiempo, puedo resistir la caída en el nivel de actividad. Bien. Entonces, el objetivo acá fue explicar, además de la que ya habíamos explicado en nuestro encuentro anterior, la norma de volumen, la norma de equilibrio y la norma de seguridad, que indica que justamente por un contexto recesivo de caída de nivel de actividad, financie parte del capital de trabajo con capital permanente, o sea, con fondos de largo plazo, sean de terceros o sean propios, no importa. Bien,
Voy a cambiar lo que estoy compartiendo. Bueno, ahora, yo dije en el encuentro anterior, oigan, la estructura de inversión depende de la estructura de financiamiento. Si nos reunimos nosotros, yo les digo, miren, tenemos el negocio, quieren ser socios conmigo y todos me van a decir, no, este sabe, así que yo me engancho con él, ¿sí? Para hacer este negocio. Entonces, a continuación, ¿qué viene? Yo les pregunto o empezamos a discutir, como dijimos en el encuentro anterior, miren, tenemos que definir el tamaño de la inversión y va a venir un debate. ¿De qué tamaño va a ser la inversión? Y ese tamaño de inversión tiene un problema. ¿Cuál es? ¿Tenemos el financiamiento para hacerla? O sea, interesados en hacer negocios o en meterse en negocios exitosos, hay muchos. Ahora, al momento de que hay que poner la plata, ¿la tienen? Ah, no, mira, yo te acompaño, yo tengo muchos conocimientos, estoy dispuesto a trabajar, no, pero para un poquito. Para hacer un negocio hay que hacer una inversión. Para hacer una inversión hay que tener capital. No, bueno, pero alguien me dirá, vamos al banco, le tocamos el timbre y le decimos, necesitamos capital. ¿Y el banco qué nos va a decir? ¿Y vos necesitas capital para qué? Tenemos que convencerlo al banco, tenemos que mostrar que tenemos un negocio que promete, un negocio que tiene expectativas de interesantes utilidades futuras, beneficios. El banco no le va a prestar a un muerto, como se dice, le va a prestar a alguien que tiene capacidad para devolver y que tiene una idea de negocio que promete, ¿sí? Pero además el banco me va a decir, ah, ok, bien, ¿y ustedes que son los dueños de la idea, cuánto ponen? Ah, no, no, mira, nosotros no tenemos un peso. O sea, nosotros te venimos a ver a vos porque vos sos el que tiene el capital y nos va a prestar el capital. Ja, ja, qué gracioso nos va a decir el banco. Yo voy a acompañar un negocio que prometa, pero quiero ver cuál es el capital propio que ustedes ponen. O sea, hay que meter la mano al bolsillo y poner capital propio, ¿sí? O sea, hay que mostrar que si bien la idea de negocio puede ser muy buena, uno está dispuesto a arriesgar capital. La mirada del banco, ¿cuál es? Si esto es tan bueno como ustedes dicen, vamos juntos. O sea, ustedes poniendo capital y yo acompañando poniendo otra parte de capital. O sea, como la gráfica que vimos hace un momento. Capital propio, capital de riesgo que pongamos nosotros, que somos yo y ustedes, los dueños, somos los dueños. La idea es fabulosa, es interesantísima, promete grandes utilidades, pero hay que arriesgar, hay que poner capital propio, hay que meter la mano al bolsillo y decir, este es el capital. Y tenemos que contarle al banco que este va a ser nuestro capital y el banco ahí nos dirá, ah, bueno, ahora sí, veo que ustedes están dispuestos a invertir en este negocio, o sea que están convencidos, como están arriesgando, de que este es un negocio que promete y que va a tener utilidades futuras, y ahora sí yo estoy dispuesto también a poner capital. Entonces, ¿de qué depende la estructura de inversión? Perdón, ¿de qué depende la estructura de financiamiento? Depende de la estructura de inversión. Definida la estructura de inversión y las características de esa estructura de inversión, de ahí va a surgir la estructura de financiamiento. También depende de la complejidad del sistema financiero. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de complejidad del sistema financiero? Y bueno, miren, si hoy, por ejemplo, en Argentina estamos en un contexto inflacionario, naturalmente que el banco presta para ganar, no presta para perder. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay 50% de inflación anual, ¿ustedes cuál creen que va a ser la tasa de interés del banco? ¿El 15% anual? ¿El 20%? ¿El 30%? ¿El 40%? ¿Cuál va a ser la tasa? Por supuesto, el banco va a prestar por encima de la tasa de inflación, porque el banco está exponiendo su capital a la inflación, pero además tiene la expectativa de tener un beneficio. Para eso existe el banco.
¿sí? No hace filantropía, sino su bien de cambio es dinero. O sea, presta dinero para transformar ese dinero en más dinero, pero que cubra el componente inflacionario y además le dé, en términos reales, una ganancia. Entonces, ¿hay complejidad en el sistema financiero? Sí la hay. ¿Por qué? Por el contexto. ¿Y el contexto qué tiene? Tiene problemas como este, problemas sistema jurídico, la seguridad jurídica, problemas de contexto de inflación, problemas normativos. Hay que ver si las políticas del banco apuntan a ayudar a la financiación de capital de trabajo o a la de capital inmovilizado. ¿Cuáles son los criterios del banco? Si da préstamos en mano, líquidos, o me ofrece un financiamiento atado, cosa que no tengo chance de decir recibo la plata y la aplico, sino el banco me dice tráeme la factura pro forma y yo te la pago, ¿sí? Bien, depende también de que la estructura de financiamiento, de la forma jurídica de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, si la forma jurídica es una sociedad por acciones, sabemos que la garantía está en el capital que está aplicado al negocio y ahí termina, ¿sí? Ahora, si el préstamo se lo da a una empresa unipersonal, ¿dónde termina la responsabilidad del que recibe el préstamo? No solo en los bienes aplicados a la actividad de negocio, sino que esa responsabilidad también se extiende a los bienes personales. Entonces, la forma jurídica del negocio que hagamos va a impactar en la forma en que quien nos da el dinero se garantiza ante cualquier contingencia que va a recuperar ese capital que presta. Naturalmente que la estructura de financiamiento también depende del tamaño. ¿De qué tamaño? Del tamaño de la estructura de inversiones, ¿sí? Si la estructura de inversión es más grande, la estructura de financiamiento es más grande. Si es una inversión muy significativa, ¿sí? Vamos a encontrar dentro de la estructura de financiamiento más de un dador de crédito, más de un financiador de capital ajeno, distintas líneas de crédito, ¿sí? De moneda extranjera, en moneda nacional, de corto plazo, de largo plazo, de plazo medio, algunas amortizables por sistema francés, otras por sistema americano, otras por sistema alemán, en fin, dependiendo del tamaño y de las características del negocio que se va a llevar a cabo, ¿sí? Por otro lado, hay un componente también que condiciona la estructura de financiamiento y es la antigüedad, ¿sí? Una empresa que está 20 años, 30 años en el mercado es más creíble, más conocida, tiene políticas, cumplió en el pasado, que una empresa nueva, que es la que estamos haciendo nosotros. No tenemos antigüedad. Entonces, el oficial de crédito del banco va a decir, ¿y estos quiénes son? ¿Cuál es la historia de esto? Sabemos si son cumplidos, son incumplidos, si tienen capacidad de pago, si no tienen capacidad de pago. O sea, por eso también, digamos, es importante tener una historia en el mercado. Por eso las empresas buscan tener relaciones duraderas con más de una entidad financiera, ¿sí? Y mantener esas relaciones. ¿Por qué? Porque ese desarrollo de conocimiento hace que uno tenga acceso a mejores fuentes de financiamiento. Mejores en el sentido de cantidad, mejores en el sentido de mejor precio, tasa de interés más barata, costos menores, en fin, o instancia de renovación, por ejemplo, ¿sí? ¿De qué depende la estructura de financiamiento? También depende de la capacidad de negociación de los directivos, ¿sí? O sea, cuando uno trata un tema de financiamiento, hay una instancia de negociación. Uno tiene que hacerse conocer, va el gerente financiero, va el dueño de la empresa, conversa con los gerentes, hablan, le cuenta qué están haciendo, cuáles son los planes que tiene. El banco quiere saber a dónde va a poner su plata, ¿sí? ¿De qué depende la estructura de financiamiento? Del costo del crédito, o sea, de la tasa de interés y de los otros componentes que en la jerga del Banco Central se llama el costo financiero total, ¿sí? Porque a veces la tasa de interés es un componente del costo, pero cuando uno toma una financiación aparecen otros componentes. ¿Y real por qué? Y bueno, porque no es lo mismo
un crédito en una economía del primer mundo, como puede ser Estados Unidos, donde la tasa de interés puede estar en torno a la tasa activa al 16, 18, 17% anual, de una economía como la nuestra, donde la tasa de interés puede estar arriba del 50, 60, 70, 80% anual. ¿Por qué? Porque 50 puntos son nada más que para compensar la inflación. El resto es la ganancia del banco. Bien. ¿De qué depende la estructura de financiamiento? De la incidencia en los flujos de fondos, ¿sí? A ver, cuando ustedes construyen un flujo de fondos, tienen por un lado un flujo de fondos de ingresos, un flujo de fondos de egresos, ¿sí? Volviendo a nuestro negocio de hamburguesas y salchichas. Los ingresos son las ventas, todo de contado. Y los egresos operativos son los costos en que incurrimos en mano de obra, los empleados, en comprar las hamburguesas, los panes, los insumos, en fin. Y entonces tenemos lo que se llama flujo de fondos neto operativo. Ingreso operativo menos egresos operativos. Ese flujo de fondos neto operativo es el que va a mirar el banco. ¿Por qué lo va a mirar? Porque quiere saber cuánto queda después de ingreso menos egreso operativo para atender los servicios de la deuda, sea pagar los intereses o devolver el capital. También depende la estructura de financiamiento, de nuevo, de la arquitectura, del tipo de flujo de fondos. Cuando yo me refiero a arquitectura de un flujo de fondos, les voy a poner un ejemplo que es muy nítido, muy claro. Si el negocio nuestro es forestación, o sea, plantar arbolitos, ¿sí? Para que esos arbolitos al cabo de 10 años desarrollen lo que se llama la masa forestal, o sea, el diámetro del tronco, tenemos que esperar 10 años para talarlos a los arbolitos y recién venderlos, o sea, vender los troncos, ¿sí? Supongamos que lo hacemos sin ningún tipo de proceso, ¿no? O sea, vendemos los troncos a otro que le agrega valor, corta, en fin, lo que fuera. Bueno, cuando vayamos a pedir el crédito al banco para financiar nuestro negocio de forestación, no podemos pedir un crédito a 1 año de plazo, a 2 años, a 5 años. ¿Por qué? Y sencillamente porque no hay un calce. La arquitectura de los ingresos no calza con la arquitectura de los egresos. ¿Y por qué no calza? Y porque si yo voy y saco un préstamo 5 años, cuando llegue el año 5, me va a llamar el oficial de crédito del banco y me va a decir, no viniste a pagar el préstamo. ¿Y yo qué le voy a decir? ¿Y cómo quiere que pague el préstamo si tengo que esperar 5 años más para cortar los árboles, venderlo y recién pagarte? O sea, no hay calce. La arquitectura de ingreso no está calzada con la arquitectura de las devoluciones de los préstamos. Entonces, ¿de qué depende la estructura de financiamiento? Depende del tipo de flujo de fondo que tengamos. ¿Y de qué depende el tipo de flujo de fondo? Y bueno, del negocio de qué se trata, ¿sí? Claramente, si nuestro negocio es forestación, tenemos que sacar créditos a 10 años de plazo con un sistema americano, en donde el capital se devuelve al final y los intereses se devuelven con ciertos periodos de gracia, se pagan, mejor dicho, con ciertos periodos de gracia. ¿De qué depende la estructura de financiamiento? Del riesgo financiero que estamos dispuestos a asumir. ¿Y cuál es el riesgo financiero? Y el riesgo financiero viene de la mano de la deuda, no viene de la mano del capital propio, viene de la mano de los fondos de tercero, del capital ajeno. ¿Y cómo es el riesgo financiero? Y bueno, a ver, un análisis muy sencillo, muy simple, muy básico, ya lo van a ver en las formaciones prácticas, es cuánto de mi ingreso neto operativo, es decir, ingreso operativo menos gasto operativo, me queda el ingreso neto operativo, que espero que sea positivo, ¿sí? O sea, que los ingresos sean mayores a los gastos operativos. ¿Cuánto de mi ingreso neto operativo voy afectando a pagar fuentes de financiamiento de capital ajeno? ¿Se imaginan si mi ingreso operativo es 1 millón? Mi egreso operativo es 600.000. Mi ingreso neto operativo es 400.000.
Esos 400.000 primero los tengo que aplicar ¿a qué? Los tengo que aplicar a pagar las fuentes de financiamiento que tengo. Ok, me quedaron 400. Si yo tengo que devolver en el periodo 100.000 al banco, todavía me quedan 300. Mi riesgo es más o menos bajo. Ahora, si mi ingreso neto operativo es 400 y yo tengo que devolver al banco 200.000 por periodo, ya mi riesgo financiero creció. ¿Por qué? Porque el 50% de mi ingreso neto operativo está destinado a pagar los servicios de la deuda con el banco. Entonces, imaginen ustedes, yo primero tenía créditos para devolver de a 100, pero fui y saqué otros créditos para devolver de a 200. O sea que ya de los 400, 200 van al banco. Es probable que cuando yo vaya la segunda vez al banco a sacar los segundos 100, después de los primeros 100, los segundos 100, el banco me diga, ok, yo te doy el financiamiento adicional que necesitas, pero la tasa de interés va a cambiar. ¿Va a ser menor o mayor? Va a ser mayor. ¿Por qué? Y claro, porque el banco va a decir, mirá, yo te doy este financiamiento que significa 100.000 más que tenés que devolver por mes, pero estoy asumiendo un riesgo, porque estoy tomando una mayor porción de tu ingreso neto operativo. Y así siguiendo, en la medida que vaya subiendo la afectación, y supongamos que de los 400 ya tengo que destinar 300 a los dadores de capital ajeno y solo me quedan 100, los bancos que están mirando que el riesgo crece, y si el riesgo crece, ¿qué hace el banco? Se cubre. ¿Cómo se cubre? Agregando a la tasa de interés un plus, que se llama prima por riesgo financiero. Entonces yo le digo, pero escúchame, cuando saqué los primeros 100 me cobrabas una tasa de interés del 25%, por decir un número, y ahora para los segundos 100 me cobras un 30%, y para los terceros 100 me subiste la tasa al 40%. ¿Cómo puede ser? ¿Esto estaba hablado? No, esto es finanzas, esto es riesgo financiero. El que asume un riesgo cobra una tasa de interés más alta. Bien. Por último, ¿de qué depende la estructura de financiamiento? Depende de los problemas de control sobre la empresa que se pueden suscitar. ¿Y por qué? Y bueno, tengo que volver al otro archivo, pero ustedes ya tienen grabado en la cabeza el gráfico de la estructura de financiamiento. ¿Cómo era la estructura de financiamiento? Capital ajeno de corto plazo, capital ajeno de largo plazo y capital propio. Bien, capital propio son los dueños. Cuando aumenta la inversión, porque supongamos aumenta la demanda y aumenta el nivel de actividad y tenemos que invertir más en capital de trabajo, ¿qué es lo que sucede? Estamos en una disyuntiva. ¿Cómo vamos a financiar ese aumento de la demanda que hace crecer la estructura de inversión? Y hay dos formas de financiarla, o con capital ajeno o con capital propio. Yo ponía un ejemplo en la presencialidad que lo voy a citar ahora, aunque estamos en la virtualidad. Le decía a los alumnos, miren, nosotros ya hemos puesto capital propio, tenemos dos alternativas si queremos aumentar el nivel de actividad. O nosotros mismos que estamos en este anfiteatro, que podemos ser, en este momento son 250 personas, 247, ponemos un capital en la misma proporción que tenemos todos hoy, con lo cual vamos a meter la mano al bolsillo y poner el mismo capital que pusimos al inicio, cada uno de los 247, ¿sí? Pero somos los mismos dueños. Seguimos las mismas personas que controlamos el negocio, seguimos teniendo el mismo poder de decisión sobre la compañía. Ahora, si yo les hago esta propuesta a ustedes y ustedes a coro en el anfiteatro me dicen, oiga, yo no tengo más plata, no pongo más. Ah, ok. Entonces, los 247 hasta acá llegaron, pusieron esta plata, ¿sí? Pero ya no tenemos capacidad de endeudamiento, ya el banco nos está subiendo la tasa de interés, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar nuevos socios. Entonces nos vamos al anfiteatro de al lado y les vendemos el producto, les decimos, miren, chicas, muchachos,
este es el negocio, está creciendo, estamos ganando buen dinero, hay grandes expectativas, tenemos que aumentar el capital porque aumentó la demanda, hay que invertir más en capital de trabajo, hay que comprar nuevas maquinarias, en fin. Venimos a proponerles a ustedes el negocio y bueno, en el anfiteatro de al lado hay otros 247. Ajá, bueno, pero si nosotros sumamos 247 personas más, cuando nos tengamos que sentar a decidir sobre el negocio, ya vamos a ser casi 500 personas. ¿Qué pasó con los primeros 247? O sea, nosotros perdimos control. Entonces la pregunta es, cuando hace falta aumentar la estructura de financiamiento, ¿estamos dispuestos a ceder control sobre la compañía o en todo caso queremos mantener el control en nuestras manos? Bueno, entonces, ¿de qué depende la estructura de financiamiento? De los problemas de control. ¿Sí? Bien. ¿Cómo relacionamos todo esto que hemos dicho hasta acá con lo que les dijeron en la primera clase? Uno de los objetivos en finanzas es maximizar el valor actual de la inversión de los dueños, ¿sí? Y yo les conté después que a mí mucho la palabra maximizar no me gusta porque uno no sabe cuándo está maximizando, ¿sí? Pero claramente, para subir valor, ¿qué hace falta? Resolver estas preguntas. ¿Qué proporción de deuda y fondos propios vamos a usar? No hay una regla de oro. Cada negocio tiene proporciones que pueden ser muy distintas o pueden ser parecidas. Depende de qué, y depende de muchas cosas. Todas esas que mencionamos hace un momento. Acceso a la fuente de financiamiento, riesgo de negocio, sistema financiero. ¿Entendieron ahora cuál es la problemática de la estructura de financiamiento? ¿Cuánto corto, cuánto largo? ¿Cuánto moneda nacional, cuánto moneda extranjera? Ustedes vieron que los bancos tienen créditos en pesos y créditos en dólares. Entonces uno pide un crédito en pesos, la tasa es como el 80%. Uno pide un crédito en dólar y capaz que la tasa es un 16%. ¿Qué me va a decir el oficial? Llévate la moneda, el crédito en dólares, está barato, 16. Claro, está barata la tasa, pero el riesgo de variación del tipo de cambio es altísimo. ¿En qué caso estamos dispuestos a asumir un riesgo de variación del tipo de cambio y pagar una tasa de interés más baja y endeudarnos en moneda extranjera? Porque cuando llegue el momento de pagar hay que salir a comprar la moneda extranjera para pagar la deuda. Y si hoy la moneda extranjera está en 100 y mañana está en 200, al banco no le interesa. A mí tráeme los dólares. Yo te di dólares y vos me devolvés dólares. ¿Ok? Más un 16%. Bueno, eso depende de qué producto tenemos en la estructura de inversión. A ver, si mi explotación es agropecuaria y yo planto soja, ¿cuál es el mercado de la soja? El mercado exterior. ¿Cómo se vende la soja? En dólares. ¿Me puedo endeudar en dólares? Sí. ¿Por qué? Porque mi riesgo está calzado. O sea, me endeudo en dólares, pero tengo un producto que se vende y se cobra en dólares. Entonces, no voy a tener problema para ir a pagar mi deuda en dólares. ¿Me importa la variación del tipo de cambio o el riesgo? No me importa. Sí me importa qué pasa con el precio de la soja en el exterior. Ha tenido variaciones entre 600, 500 dólares la tonelada hasta 300 y pico. Pero tampoco esas variaciones son de un día para otro, ¿sí? Bien. ¿Qué postura adoptaré respecto al riesgo y el control? ¿Impacta en el valor de la empresa? Sí. ¿Qué costo del endeudamiento estoy dispuesto a soportar? Porque en el ejemplo de hace un momento, o sea, los primeros 100 tenían una tasa, los segundos 100 tenían una tasa ya más alta y los terceros 100 más alta todavía. ¿Cuál es el límite de la tasa que estoy dispuesto a pagar? Todas estas problemáticas son las que vamos a ver durante el desarrollo de esta unidad y de las próximas. Disculpe, profesor. Sí, diga. En la pantalla que usted está compartiendo están las filminas anteriores y usted está leyendo las filminas de financiamiento. Las No se filminas ve. anteriores, ¿cuáles? Quedó en
En la última pantalla que tengo yo es normas financieras básicas, volumen, equilibrio y Ah, ok, seguridad. ok. Bueno, a ver, vamos a cambiar. Ahora sí. Todavía no se ve nada. Ahora, Ahora sí, perfecto. sí. Son dos fichas nada más, no se preocupen. A ver. Estas dos fichas, que las dejo por un minuto, por ahí, si quieren sacarle una foto. ¿De qué depende la estructura de financiamiento? ¿Sí? Todo lo que mencionamos en el desarrollo y cuáles son las preguntas típicas de la problemática del financiamiento en términos de lograr aumentar el valor de la empresa, que es el objetivo. Prefiero usar la palabra aumentar y no maximizar. ¿Ok? Bien. Bueno, hasta acá llegamos para que le quede tiempo a Patricia para su desarrollo. Ahora comienza Patricia con las formaciones prácticas. Así que, como les decimos en las clases anteriores y en la clase de presentación, ustedes tienen la posibilidad de hacer las preguntas a través de los ambientes que tiene Moodle, ¿sí? Así que les pido que los utilicen, se van abriendo los foros y ahí pueden colocar las preguntas y las respuestas que nosotros vayamos dando las pueden visualizar todos y a partir de preguntas y respuestas que van surgiendo se va enriqueciendo el conocimiento. ¿Sí? Nosotros, en general, la cátedra, recomendamos uso de los foros. En realidad, hemos notado que los estudiantes tienen poca gimnasia, poca práctica en ese sentido, pero bueno, los invitamos a hacer. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir, así le doy lugar a Patricia. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias, contador. Bueno, buenas noches. Mientras voy compartiendo la pantalla, vamos a desarrollar el trabajo, la formación práctica 1, 2 y 3 de estructura de financiamiento para que la vayan ubicando. Profe, ¿cómo está? Hola, profe. ¿Sí? Yo le quiero hacer una consulta administrativa que la hice por el foro de la página y no me respondieron. Yo tengo la regularidad de la materia hasta septiembre. Se me vence a finales de septiembre. Yo, para la promoción, tengo que rendir solo el teórico o también la práctica. Perdón, buenas noches, disculpe. Mire, Buenas noches, todas las profe. consultas administrativas, por favor, yo me voy a encargar de que le respondan, ya tomé nota de su nombre, así Bien, que disculpe que no le hayan respondido, pero tenemos que dar curso a la clase, ¿sí? bien, no hay drama. Así que yo me encargo. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, de nuevo, buenas noches. Vamos a explicar un poquito la metodología de exposición de estas formaciones prácticas. Vamos a trabajar con la formación práctica número 1, es una formación práctica cual y cuantitativa, hay bastantes números, pero en esta formación práctica va a concatenar muchas de las conclusiones de la clase del día de la fecha. En la formación práctica 2 también la vamos a desarrollar incluso en más profundidad, porque vamos a trabajar con un concepto de ventaja financiera. Y en la formación práctica número 3 del capítulo, bueno, el capítulo 3,
vamos únicamente a trabajar con las pautas de elaboración para que ustedes también tengan trabajos en casa y, por supuesto, como bien decía recién el jefe de cátedra, de que está a disposición los foros. Generalmente, en los foros es importante, más allá de la participación, que es sumamente importante, saber formular las preguntas para que se pueda entender y también sea mucho más productiva la respuesta, porque de esa manera estamos articulando metodologías y procesos de consulta. Bueno, la estructura de financiamiento, la formación práctica número 1, vamos leyendo los objetivos, que son muy importantes, que es mostrar el efecto que distintas estructuras financieras pueden producir sobre la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio neto, la liquidez, el riesgo, el control, manteniendo constante la estructura de inversiones, políticas de venta y costos de producción, ¿sí? Y fijar el primer concepto de ventaja financiera. Uno de los principales, digamos, decisiones, como bien ya ha sido comentado en la introducción teórica, es poder enfrentar el costo del capital propio versus el costo de capital ajeno. Y la idea del concepto de ventaja financiera consiste en poder maximizar las rentabilidades con el uso del capital ajeno. Lo vamos a ver, por supuesto, en números. Cuentan con una estructura de inversión y con una estructura de financiamiento dada, el activo, y el pasivo, el patrimonio neto. Y por supuesto, el enunciado les facilita el cuadro de resultado. Adelantándome un poco a las preguntas, los intereses son los que están en el cuadro de resultado. Y posteriormente aparece una nueva propuesta que consiste únicamente en modificar la estructura de financiamiento, ¿sí? Bueno, son varias preguntas que las vamos a ir respondiendo a medida de que avancemos con el desarrollo del práctico. Bueno, este estado de resultado, si ustedes me van acompañando con la resolución del práctico, el actual, vamos un poquito para atrás, el actual es el cuadro de resultado dado. Cuando aparece esta nueva oportunidad o este cambio de estructura de financiamiento, ¿sí?, otros serían los resultados. Por eso vamos a comparar el cuadro de resultado actual con los propuestos. Como verán, el nivel operativo, a nivel operativo no cambia, porque la estructura de inversión sigue siendo la misma. Lo que cambiaría, no la estructura de financiamiento de manera cuantitativa, sino en cuanto está conformada esa estructura de financiamiento. Ya trabajaron con los conceptos de capitales permanentes, lo vamos a recordar aquí, que los capitales permanentes están dados por aquellos deudas a largo plazo, más el capital propio o patrimonio neto, si hablamos desde una mirada contable, y esos son conceptos que tienen que ir amoldando a medida que van trabajando en los prácticos máximos relacionados con las estructuras de financiamiento. Si nosotros vamos a responder puntualmente qué es lo que nos pide el planteo, bueno, una de las principales preguntas, ustedes tienen a mano, es cómo se hubieran comportado ante los cambios propuestos, la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio neto, la liquidez, el riesgo y el control. Está relacionado justamente con los objetivos de la formación práctica, son objetivos introductorios. Desde ya
vamos analizando cada uno de los indicadores. La rentabilidad del activo, como a nivel operativo no se ha modificado la estructura de inversión ni en cuantía ni en conformación, la rentabilidad del activo es la misma, tanto desde la situación actual como en una situación propuesta. Sí va a cambiar, hasta este punto, sí va a cambiar la rentabilidad del patrimonio neto, justamente porque se ha cambiado la mezcla de los capitales, tanto permanente como aquellos a corto plazo, deudas a corto plazo, como así también el patrimonio neto. La rentabilidad del patrimonio neto, si nosotros vamos a retroceder un poco, la utilidad después de intereses y antes de impuestos, porque estamos haciendo hasta este nivel de análisis, no estamos incorporando el efecto de los impuestos. Tenemos 240 de utilidades. Algunos autores, si ustedes van a los libros, incluso lo podrán leer como utilidades residuales, que es lo que queda para los propietarios, dividido sobre el capital propio. En la situación actual, la rentabilidad del patrimonio neto es de 20%. En cambio, la rentabilidad del patrimonio neto, según el nuevo momento, que es el propuesto, es de 42.13%. Si nosotros vamos analizando el concepto de ventaja financiera, podríamos decir que es la posibilidad de incrementar la rentabilidad del patrimonio neto por el uso de capitales de terceros. Si nosotros realizamos un análisis incremental, nos damos cuenta que en la situación actual, el patrimonio neto es igual a la rentabilidad del activo. Manteniendo los niveles operativos a un 20% con una situación propuesta, la rentabilidad del patrimonio neto es superior a la rentabilidad del activo. Desde una mirada residual, la rentabilidad que le quedaría a los propietarios, incorporando el financiamiento, la estructura de financiamiento y cómo está compuesta y sus componentes, haría que tal rentabilidad sea superior a la rentabilidad del activo. 42,13% menos 20 me da 22,13%. Desde aquí estamos contestando sí, al menos con esta alternativa que es la propuesta, podemos incrementar la rentabilidad del patrimonio neto por el uso de capitales de terceros. Si bien uno de los objetivos, vuelvo a repetir porque perdí un poco de señal, si bien uno de los objetivos empresariales es maximizar la riqueza, y concuerdo en absoluto con el criterio del jefe de cátedra, que no gusta mucho decir, bueno, maximizar riqueza, sino hay que verle la interpretación del concepto de riqueza, ello también conlleva un costo. Bueno, veamos. La liquidez en la situación actual, que es activo corriente sobre pasivo corriente, me da un ratio de 1.33. Al superar 1, bueno, podemos decir de que ese ratio es bastante líquido, ¿sí? Supera, el activo corriente, supera en 1.33 al pasivo corriente. Y va muy de la mano con el concepto de fondo de maniobra que le permite a la empresa tener cierto fondo de maniobra que le permita responder a ciertos requerimientos
que se encuentra relacionado con que su ciclo económico puede aletargarse, ¿no? En los distintos tipos de escenarios que actualmente vivimos. En cambio, si vemos en el propuesto, el ratio de liquidez disminuye. Entonces, hasta acá podemos indagar sobre ciertos principios que mayor rentabilidad iría de la mano con menor liquidez. Va con signo de pregunta, porque lo van a ir trabajando a medida de que realicen cada uno de los trabajos prácticos de todas las unidades de la cátedra. Bueno, veamos qué pasa con el riesgo. El riesgo es una de las tantas medidas del riesgo, interés sobre la utilidad antes de intereses e impuestos. En la situación actual tenemos un ratio de 0.78, un indicador de 0.78, lo que nos está diciendo que el interés únicamente estaría afectando un 0.78 de las utilidades antes de intereses e impuestos. Ese ratio disminuye con la nueva estructura de financiamiento, ¿sí? Disminuye a 0.43. A su vez, si ustedes me permiten ver el ratio de control, los dejo para que ustedes puedan apreciarlo en una de las filminas. El control está dado por el pasivo sobre el patrimonio neto. Tenemos dos situaciones, una actual, con una propuesta en donde el patrimonio neto, el capital propio, en la actual es de 1.200, en el propuesto es de 1.500, el pasivo en una es totalmente diferente en el otro, y por ende el control va a arrojar ratios diferentes. Todo este proceso va muy de la mano de lo que se espera a mismos niveles de rentabilidad, niveles de riesgo, qué pasa con requerir mayores rentabilidades, qué pasa con los ratios de liquidez, cómo podemos indagar al respecto si lo haríamos. El punto 1 ya la contestamos, hicimos un breve repaso, más que nada un repaso teórico, de cómo la estructura de financiamiento llega a afectar hasta incluso sensiblemente en los principales ratios a la hora de toma de decisiones de las organizaciones. ¿A qué se deben las variaciones producidas? Justamente está dada en la estructura de financiamiento. Se debe a cómo se financiarían las actividades con la nueva estructura propuesta. ¿Qué objetivo se propuso al proponer el cambio? Y se ponderaba maximizar la rentabilidad del propietario. Y desde dos perspectivas, ¿sí? ¿Es correcto lo que hizo? Desde dos puntos de vista. Desde las rentabilidades y desde el otro punto de vista a no incorporar el efecto impositivo, ¿no? A no incorporar la variable impositiva a la hora de calcular estos ratios. Por supuesto, de que es importante incorporar el efecto impositivo, la tasa de impuesto, ya que todo ello nos va a permitir tener cálculos mucho más exactos, ¿no? Sobre todo en el escenario actual en que vivimos. Voy a ver qué hay en el chat, con el permiso de los presentes. No veo que haya preguntas. ¿Sí? Bien. Hasta aquí alguna pregunta. De todas maneras, la recomendación es que realicen los cálculos, tienen la solución.
y vamos avanzando, ¿sí? Les doy 1 o 2 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o estaré viendo en el chat. Bueno. El trabajo práctico número 2, este sí es más que nada importante, porque se llevan para la casa graficar la última situación que les pide el práctico. En el práctico número 2 ya vamos a fijar estos conceptos de rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio neto, incremento de la rentabilidad de riesgo, ventaja financiera, y grado de ventaja financiera, que si bien el grado de ventaja financiera no lo vemos todavía como una medida de riesgo en este práctico, sí lo van a ver en los otros prácticos que van a desarrollar los futuros docentes, ya será el martes o el miércoles, que están asignados a dar la clase. Pero más que nada es para fijar estos conceptos. Bueno, tenemos una empresa que también cuenta con una estructura de inversión, cuenta con una estructura de financiamiento, nos anuncia de que la empresa produjo y vendió 800.000 unidades, es una situación que ya pasó, obteniendo un margen del 30% sobre el costo unitario variable de producción de 2 pesos. Y esto es muy importante porque son supuestos con el cual ustedes tienen que tenerlo bien en claro para poder avanzar con el resto de los trabajos prácticos. Cuando hablamos que cuenta con capital de trabajo ocioso, significa que, por ejemplo, si se tratara, es un ejemplo, de una empresa que fabricara guardapolvo y cuenta con maquinaria o capital para producir 100 guardapolvos, pero termina produciendo su nivel de actividad es de 50 guardapolvos, tiene un capital de trabajo ocioso. ¿Por qué? Porque la estructura de inversión está determinada para producir 100 guardapolvos. Eso significa que existe capital en maquinaria y capital de trabajo ocioso. Por eso la empresa, y en base seguramente a un estudio, dijo, bueno, de las 800.000 unidades, voy a incrementar el nivel de actividad en un 20%, bajo la suposición de que hay maquinarias y capital de trabajo ocioso. Diferente sería, y lo van a seguir viendo en el resto de los prácticos, cuando la empresa está trabajando al máximo de maquinarias y capital de trabajo. En ese caso, y decide incrementar su producción en un 20%, sería sí y solo sí incrementar los capitales de trabajo para poder llegar a ese % de incrementar su producción. Este no es el caso. En este caso, tiene costos variables de características ociosas, es decir, que puede producir más. Los gastos fijos administrativos van a aumentar en un 10% sobre el monto actual del 80.000. Los intereses sumaron 120.000 y se estima que va a pagar un monto igual al actual en el próximo ejercicio, ¿sí? Bueno, también demuestra qué desea la empresa con respecto a sus rentabilidades, un 40%, como así también queda reflejada la variable impuesto en el desarrollo de este práctico. ¿Cuál es la rentabilidad actual? Renta de patrimonio neto, saquemos el precio de venta de tal manera de que llegue a la rentabilidad del activo del 40%, cuál es la fuente básica de financiamiento de esta empresa, a cuánto asciende el porcentaje de la ventaja financiera, en valores ya sea monetarios como en porcentaje. En el punto 6 cambia el escenario de los intereses, por ende va a cambiar
va a cambiar el cálculo de ventaja financiera, si es que existe, en la graficación, que la vamos a explicar, el punto 7 y el punto 9, perdón, el 8 y el 9, invita a un proceso indagatorio y reflexivo de los cálculos realizados. Pregunto, voy a empezar un poco al revés, con el punto 4. ¿Sí? Dice, ¿cuál es la fuente básica de financiamiento de esta empresa? Y lo dijo el profesor Giglieri en la primera hora de teoría, habló algo al respecto. ¿Quién me contesta? Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. Las deudas a corto y a largo plazo. A ver, te escucho. Tiene deudas de corto y tiene deudas de largo plazo. Bien, no me cortes, vamos a hacer entre todo un proceso indagatorio. ¿Cuánto es el total de las deudas de corto y largo plazo? El total. 400.000. 400.000. Bien, veamos un poquito atrás. ¿Sí? Tenemos 100 y 300. Bueno, y acá juega un concepto contable, que a nosotros, las previsiones, ¿sí? Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta y considerarlo, porque esas previsiones, si no se darían, ¿sí? Si no sucedería el hecho, por lo cual se haya reconocido la previsión y se haya colocado en el pasivo como negativo, porque puede provenir del activo, nosotros la consideramos a estos efectos como un pasivo. Más allá de que sabemos de que esta previsión, si no ocurre, va a volver mediante resultados, ¿sí? Va a tener su impacto. Pero de todas maneras teníamos 400, con la consideración de las previsiones, 500. Lo vamos viendo aquí, ¿sí? A la derecha, podríamos decir, a la derecha, a ver, voy a ver si lo puedo remarcar. Acá tenemos los 500. ¿Me siguen? Bien. Sí. Y acá tenemos patrimonio neto. La mezcla, acá vamos a poner estructura de financiamiento. Y es meritorio que paremos un poquito acá, si no, no vamos a poder entender, y gracias por la participación, pero no me cortes, vos me vas a contestar por el resto de los compañeros, ¿sí? Estas son las deudas, gracias. Estas son las deudas a corto plazo y a largo plazo. Y acá tenemos patrimonio neto. Desde ya sabemos que la estructura de financiamiento está dada por los capitales ajenos y los capitales propios. Pregunto, ¿quién participa más en esta estructura de financiamiento? ¿Aquí o aquí? Los propietarios. Bien, los propietarios, perfecto. Y ahora miren ustedes cómo voy a cambiar un poco esta estructura, espero que se entienda, ¿sí? Sí, las deudas a largo plazo. Perfecto, las deudas a largo plazo. Disculpen, pero bueno, al no tener, ¿qué es lo que queremos reflejar? Que el capital permanente está dado por las deudas a largo plazo y el capital propio. La respuesta, cuando ustedes lo van a encontrar, y probablemente no la entiendan, la respuesta es la siguiente. ¿Está financiado esta empresa por capitales permanentes? ¿Por qué? Porque la mayor sumatoria está dado por el capital propio más las deudas a largo plazo. Por eso son que de manera permanente la organización, la empresa en este caso, va a financiar su estructura de inversión, su operatividad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Bueno, muchas gracias y disculpen
que hemos estacionado un poquito para entender ese razonamiento. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, esto es un rompecabezas. Yo los invito a que lo armemos. Tenemos un dato muy importante. El dato es que el 30%, el margen, es el 30% de la estructura de costos variables. El 30% de 160.000 es 480.000. Tenemos el dato de los gastos fijos administrativos, que es 80.000. Sacamos la utilidad antes de intereses e impuestos. Tenemos los intereses, sacamos la utilidad después de intereses antes de impuestos, sacamos los impuestos y tenemos la famosa UDI, utilidad después de intereses e impuestos. Lo que no tenemos es el dato de arriba. Como armamos un rompecabezas, hacemos los 480.000 más los 1.600.000, ¿sí? Esto es lógica matemática, vamos a llegar al monto total de las ventas, dividido por la cantidad de unidades, ¿sí? Nos da el precio de venta. Hay una fe de rata en la solución, aparece como 2.6 el costo, pero no, el costo variable es de 2, ¿sí? También tenemos otro escenario, que los gastos fijos administrativos cambian de 80.000 a 88.000. El resto de la variable importante, que son los intereses, no cambia. Y se plantea un incremento del 20% del nivel de actividad. Hacemos el mismo proceso indagatorio porque vamos a tener los costos variables no han variado debido a que estamos con capacidad ociosa. Hacemos el mismo razonamiento y llegamos no a tan solo al precio de venta, sino también a las ventas totales. El momento 1' lo dejamos para que ustedes lo vayan desarrollando en sus casas. Vamos a ir avanzando con el planteo. Bueno, calculemos rentabilidad actual, rentabilidad de patrimonio neto actual, que es lo que tenemos, que en la actual un 35.39% es rentabilidad del activo, un 44.44% es rentabilidad del patrimonio neto. Son cálculos que lo sabemos realizar. Y nos dice, ay, ¿cómo hacemos si yo quiero tener, ¿sí? Yo quiero tener un 40% de rentabilidad? ¿Cuál sería mi utilidad? La utilidad sobre la estructura de inversión es igual a la rentabilidad. Terminamos de armar este rompecabezas y llegamos a la utilidad antes de intereses e impuestos del momento 1. Hasta aquí solo estuvimos trabajando con rompecabezas, estuvimos armando con los datos que tenemos, estuvimos indagando sobre la principal fuente de financiamiento que tiene la organización. Ahora vamos a explicar el concepto de ventaja financiera con numeritos. El incremento de rentabilidad está dado por la diferencia entre la rentabilidad del patrimonio neto y la rentabilidad del activo. Tenemos una ventaja financiera de 9.04 actual. Ese incremento en porcentajes de ventaja financiera, a ustedes les va a aparecer una fórmula que tienen en pantalla y más abajo le explicamos. Porque con esa fórmula podemos determinar en porcentajes y en pesos. Las pautas para completar este entendimiento de la fórmula está dado a simple vista, que la rentabilidad del patrimonio neto es igual a la rentabilidad del activo más la ventaja financiera. Si la ventaja financiera fuera negativa, sería rentabilidad del activo menos una ventaja financiera negativa que se llama desventaja financiera.
A su vez, sabemos que esa ventaja financiera está dada por utilizar capitales ajenos. Y también cuenta con su fórmula y la vamos a razonar en la siguiente línea. La rentabilidad del patrimonio neto es igual a la rentabilidad del activo más la ventaja financiera. Más o menos. Porque la ventaja financiera es igual a la rentabilidad del activo menos el costo de endeudamiento, el medio, por un ratio que ustedes ya lo calcularon, que es el control, por deudas sobre patrimonio neto. Si nosotros sabemos que eso es igual a ventaja financiera, aplicamos lógica matemática y vamos a tener dos términos. Por un lado, vamos a sacar el monto que está relacionado con el patrimonio neto, que es la ventaja financiera, y por el otro lado se encuentra la rentabilidad del activo menos el interés por las deudas, justamente porque las deudas generan intereses. Y también vamos a calcular cuál es la porción de la deuda que va a financiar, ¿sí?, esta posibilidad de incrementar la rentabilidad del patrimonio neto por el uso de capitales ajenos. En el punto 6, y ya vamos a volver con estos cálculos, en el punto 6 ustedes van a avanzar con el nuevo momento y van a calcular una desventaja financiera, que por cuestión de horario, para poder llegar a dar las pautas de la formación práctica número 3, ustedes lo van a realizar en la casa. Muy importante que ustedes puedan visualizar la diferencia entre la rentabilidad del activo y los intereses. Porque si los intereses o el costo del endeudamiento medio es superior a la rentabilidad del activo, no hay posibilidad de que se pueda potenciar la rentabilidad del patrimonio neto por el uso de capitales de ajeno, por el simple hecho de que ni siquiera queda un incremental de la deuda para financiar al activo. ¿Por qué? Porque si tomamos deudas, como bien decía el profe, recién les decía, si tomamos deuda, oiga, es para financiar la actividad. Y qué loco sería que mis intereses de haber obtenido un préstamo como empresa para financiar mi actividad, mis intereses sean superiores a mi rentabilidad del activo, que es lo que realmente me está redituando esa inversión. Obviamente que no todo en absoluto, pueden existir miles de estrategias, todo se ve reflejado en una proyección de flujos de fondo, es lo que acompaña el análisis financiero, la proyección en un flujo de fondo, para al menos poder cotejar si realmente ese interés negativo es tan negativo como me lo pintan. Pero a simple vista me está generando una desventaja financiera, sí y solo si esos intereses medios son superiores a la rentabilidad del activo. La tarea preactiva es que ustedes puedan graficar el momento en que van a trabajar con desventaja financiera. Está todo en la solución, por supuesto, del práctico, pero es esta la oportunidad para aprender a hacerlo. En las ejes de la SEQI vamos a reflejar primeramente las deudas, el capital ajeno, y en segundo plano el patrimonio neto. Vamos a hablar del momento 0, ustedes posteriormente trabajarán con el momento 1 y el momento 1 prima. El momento actual, habíamos calculado que la rentabilidad del patrimonio neto es de 44.44%, lo que superaba a la rentabilidad del activo. La ventaja financiera
¿sí? Es lo que permite potenciar esa rentabilidad, ese diferencial del 9%, y la vamos a graficar en el área correspondiente al patrimonio neto. En cambio, ese diferencial, ese incremento, ese incremental, que está relacionado con la parte que financia, ese incremental entre rentabilidad del activo y los intereses, queda un incremental que permite financiar, no tan solo permite pagar los intereses, sino que también permite financiar las actividades de la organización. Es así como se presenta la graficación, es así como la van a trabajar en casa, porque la solución está bastante clara y los va guiando punto por punto al objetivo final, ¿no? A la aproximación y al entendimiento general de ventajas financieras. La estructura de financiamiento 3, la formación práctica número 3 es el capital 5, en alguna oportunidad dije capital 3 y pido disculpas, es el capítulo 5. Tiene un poco y bastante del trabajo práctico número 1 y el trabajo práctico número 2. Y esto se suma a la necesidad de repasar algunas formaciones prácticas de estructuras de inversiones, como por ejemplo, cómo se calculaban las necesidades de capital de trabajo mediante los costos incrementales, ¿sí? El trabajo práctico número 3, en estos momentos no le vamos a proyectar la solución, sí vamos a aclarar las pautas. Ustedes primeramente deben determinar cuáles son las estructuras de inversiones y de financiamiento para estos dos momentos planteados, ¿sí? Aparece una especie de análisis de escenario, pero tenemos dos momentos claramente planteados en el enunciado. Deben calcular las rentabilidades operativas, como así también la rentabilidad del patrimonio neto. Calcular los intereses o costo de endeudamiento promedio, ¿sí? Este es un combo que ya lo van a trabajar en el práctico número 2. Y determinar los incrementos debido a causas financieras, a causas operativas y a total. Van a ver una matriz de esta magnitud en el trabajo práctico, de la cual vamos a dar una pequeña explicación. El incremento de la rentabilidad en el momento 1, llámese ventaja financiera, en el momento 1, está dado por la rentabilidad del patrimonio neto al momento 1 menos la rentabilidad del activo al momento 1. ¿Sí? No obstante, ese incremento de rentabilidad en el momento 0, inicial, va a ser igual a, con el mismo razonamiento, las diferencias de las rentabilidades, pero en ese momento. Esta es una matriz de cálculo que le dice lo siguiente. El incremento de rentabilidad, yo no sé si me están siguiendo con el cursor, está dado por los incrementos de rentabilidad del momento 1 menos el incremento de rentabilidad del momento 0. Y esto está dado por las causas financieras. ¿Por qué por causas financieras? Porque la decisión está dada en modificar la estructura de financiamiento. Si nos vamos al puntito 2, la diferencia entre la rentabilidad del patrimonio neto 1 menos la rentabilidad del patrimonio neto en el momento 0, tenemos un incremento de rentabilidad del patrimonio neto que es un cálculo total, en donde está incluido tanto las causas financieras como las operativas. Y en la matriz, en el punto 3, ustedes van a hacer la diferencia incremental entre la rentabilidad del activo en el momento 1 y la rentabilidad del activo en el momento 0, que son exclusivamente ese incremento de rentabilidad, exclusivamente por causas operativas. Entonces tenemos dos niveles de mediciones, un nivel financiero y un nivel operativo. Van a calcular las ventajas financieras y van a calcular los incrementos o decrementos de corresponder de las ventajas financieras. Volviendo a esta matriz, es importante que ustedes reflejen
vamos a aproximar al concepto de grado de ventaja financiera, como así también el apalancamiento total, que lo van a ver más adelante. Todo cálculo va de la mano de dos niveles de mediciones, uno a nivel operativo y otro a nivel financiero. Los cálculos incrementales son más que suficientes para poder dilucidar el efecto de las distintas variables y la conformación, ya sea deudas a corto plazo, a largo plazo, patrimonio neto, mayor participación o no de capitales permanentes, en cuanto a la posibilidad de incrementar la rentabilidad del patrimonio neto por el uso de capitales de tercero. Bueno, muchas gracias. A la espera de consultas. ¿Alguna consulta también que esté relacionada con la parte teórica? ¿Qué nos dice Raúl? Dice, profe, ¿podría explicar de nuevo la rentabilidad de patrimonio neto? No logro entender. Particularmente, ¿qué, Raúl? Silvana dice, profe, ¿qué representa las desventajas financieras en el TP2? Bien, muy buena pregunta. Así como la ventaja financiera está relacionado con la posibilidad de incrementar la rentabilidad del patrimonio neto, es decir, de crear valor para los propietarios, la desventaja financiera significa que no tan solo supera el interés medio de la rentabilidad del activo, sino que destruye valor para los propietarios, en definitiva, desde una mirada residual. Raúl, si puedes, a ver qué parte no entendiste, lo volvemos a explicar. Profe, sí. Con respecto a la última matriz que mostró para resolver el práctico 3, Sí. cuando dice que es por causas operativas, ¿eso sería por causa de decisiones de inversión? Muy bien, sí señor. Sí señor. Y por todo lo que pasa a nivel operativo, ¿no? La operatividad, la estructura de costo, la inversión en maquinaria versus inversiones en capital de trabajo, ¿sí? Recordar todas las variables, vamos a ver si pongo la matriz acá, recordar todas las variables que van a incidir en las decisiones de inversiones, ¿no? A ese nivel cuando hablamos por causas operativas. Bueno, gracias, profe. Por nada. Macario es un excelente autor, la verdad que cuando trabaja con los dos niveles de medición en sus publicaciones, es bastante expeditivo al respecto, ¿no? Como para arrancar con una lectura introductoria. Profe, yo tengo una consulta. Decime, Karim. ¿En qué momento o en qué ocasiones tenemos que sacar para calcular la ventaja financiera, tomar la rentabilidad del patrimonio neto? En un caso tomamos los impuestos, o sea, restamos los impuestos, y en el otro no. Perfecto, ¿En qué momento? Karim. Bien, tenemos un trabajo práctico número 1, que es sumamente introductorio, donde no hemos involucrado a la variable impuesto en los cálculos, no hemos llegado hasta la utilidad después de intereses y antes de impuestos. A medida que ustedes van complejizando significa que van avanzando en contenidos de manera gradual en la elaboración de los prácticos. Ya en estos momentos hicimos el trabajo práctico número 2, incorporando a los impuestos. Por ende, en estos momentos y de aquí en adelante, a medida que vayan complejizando, si aparece la variable impuesto, la colocan. Ah, bien, perfecto, gracias. Por nada. Disculpe, profesora, en el práctico 2, cuando habla de rentabilidad del patrimonio neto, ahí tomamos la utilidad después de intereses, pero antes de impuestos, más allá que conozcamos el impuesto. ¿Es así? Es así, pero ¿por qué? Porque los impuestos, hay varios autores que opinan
de que los impuestos en alguna oportunidad distorsionarían, ¿sí?, los resultados. ¿Está? Muy buena la observación. Y otra pregunta, cuando en el punto de práctico 2 también, en el punto 5b, cuando saca el incremento del porcentaje de ventaja financiera, resta la rentabilidad del activo menos los intereses. Esos intereses son porcentuales, o sea, llega al 0,24 en la solución, Sí. y eso sería el coeficiente entre los intereses y las deudas más previsiones. Los intereses sobre la deuda, en el práctico es muy expeditivo cuando aclara qué deudas van a generar intereses. Es ese, ¿no? El trabajo práctico 1. No, Tania, vas a dividir al pasivo, el interés sobre el pasivo. Pero en el pasivo tomamos las previsiones como pasivo, o sea, por eso para sacar ese porcentual de interés de 0,24 es interés sobre pasivo total, digamos. Es sobre pasivo, sí. Sobre pasivo. También les recuerdo de que los 3 momentos hay una fe de rata en la solución, ¿no? Pero igual le va a saltar cuando realicen los prácticos. Nos quedan 5 minutos, otra pregunta o alguna pregunta de teoría. Profe, yo tengo una consulta sobre el práctico número 2. Decime, ¿sí? En los gráficos de ventaja financiera, el porcentaje vio justamente de la ventaja financiera, que es el 9%, me figura más grande que el 11%, que sería la diferencia entre la rentabilidad del activo y los intereses. Así Eso, es. Te cuento. Aproximaciones. Como vos verás, a medida que vas trabajando, son aproximaciones. Lo que hay en el práctico son números aproximados. Lo mismo te va a pasar en pesos. A medida de que vayas trabajando con más decimales, va a cambiar, ¿no? Los cálculos. A la hora de realizar los prácticos, y la preocupación de siempre es en el parcial, se recomienda, salvo caso, uno de los profesores de otras pautas, de trabajar con 2 decimales. bueno, perfecto, gracias, profe. No, por nada. Bueno, por algunas cuestiones administrativas, vamos a esperar las consultas en los foros, y damos por cerrada la clase de hoy, apenas tengamos la grabación, vamos a subirla. ¿Cuáles son las causas que hacen que la rentabilidad del patrimonio neto aumente? Una de esas es financiarse con capitales ajenos. Esa es una de las tantas causas que hacen que la rentabilidad del patrimonio neto aumente. Sería interesante de que puedas trabajar con 2 momentos, cuando el patrimonio neto sea igual al activo, y cuando tengas alguna fuente de financiamiento y vas a ver las causas, el número. Entren a Moodle, el tema de las consultas, se van a ir habilitando los foros a medida que vamos avanzando por los capítulos. De nuevo, un fe de rata del capítulo 5.
Bueno, profe, disculpe, creo que ya lo nombró. ¿Cuál es el autor que usted recomienda para leer esta parte de la materia? Uy, bueno, empecemos con Macario, ¿sí? Empecemos con Macario, que tienen digitalizadas, si no me equivoco, las revistas. Después de Macario, en la planificación de la cátedra está relacionado el capítulo con los autores recomendados. Lo que sí tiene la cátedra es subido varios ebooks, como por ejemplo de Van Hort, pero también tengo conocimiento de que la facultad ha adquirido varios ebooks que están de administración financiera, como, bueno, Pascale, como Perosa, y Hitman, y otros autores que ustedes van a encontrar en la planificación. Arranquen con Macario, pero de manera introductoria, para entender algunos conceptos. Posteriormente pasen a los libros. Los foros son por unidades, ¿sí? Por cada tema. Gracias, profe. Por nada. Buenas noches. Un gusto, Buenas como noches. siempre. Como siempre, un gusto. Buenas Nos vemos noches, la profe. próxima.